gente, seguimos aquí en la Feria del Libro. Acabamos de escuchar al gran Bernal Castillo sobre el libro que pronto va a salir impresa, pero ahí digitalizado ya, ¿no? Que es sobre el gran nación Tulenega, la comarca Tulenega, Anmarnapa, como lo llamaste en tu conversatorio. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás en eso de investigar ese tema en sí? Bueno, la verdad, cuando estaba más jovencito, cuando participaba en el Congreso de la Cultura, cuando la primera vez escuchamos esa historia y me quedé pensando, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no lo canta? No se hablan los sailas en el Congreso de la Cultura. No se canta. No se cantaba, ni se hablaba. Solamente se mencionaba, hablado. Entonces ahí me surge interés. Podemos decirte como por el 2000 por ahí, por el 2000. Luego aparece un libro de la antropóloga Françoise Sinclair. Y luego aparece el gran poeta mayor, Turpana, que publica Las cartas del diablo. Y ahí yo veo donde vi que, no, si hay documento. Pero ahí se quedó. Luego aparece Jim House, que decía lo casi que la cultura en ese entonces. Bueno, ¿por qué no hacemos una investigación? Mandamos un joven en ese entonces para Bogotá. Y ahí surge ese interés. Y se fue un primer viaje al archivo de Colombia. Se quedó ahí, intacto. Luego, cuando comencé a estudiar, hice mi estudio de maestría de historia, fue por mi cuenta. Ahí es donde surge ya un más interés. Estamos hablando de 2017. Ya más fuerte. Se llama Fuerte. Y donde yo escribo la primera versión, algo corto. Y ahora ya más indagado, más investigado, el uso de la parte oral. Y entonces ahora sale a la luz este libro. Wow, más de 20 años desde el primer proceso hasta ahora. Mucho tiempo, ¿no? Y ahora cuéntenos, don Bernal, para traer libros que tienen que ver con historias nuestras, años, más de 100 años, más de 150 años, ¿no? ¿Qué ha sido? Eso debe ser difícil, ¿no? Encontrar citas, escritos de esto, ¿no? ¿Cómo un historiador como tú o un joven que comienza en esto llegaría a tanta información para poder escribir uno así? Bueno, primeramente es participar en los congresos culturales. Hay parto ahí. Escuchar los cantos, la historia de nosotros, de Tadive, Ibeorio, Rosneles. Y hay parte de luego partir un hecho de la parte colonial. Ahí donde comienza el interés, en el sentido de recoger. Ya la parte colonial la tenemos. Entonces ahora, ¿qué faltaba? La parte colonial, siglo XIX. Lo colonial lo dejé. Ese proyecto futuro que viene. ¿Por qué lo dejaste más bien así? ¿Porque estás pensando en otro que viene o porque no te gustó mucho el asunto? Es que viene otro libro. ¿Por qué siglo XIX entré? Porque ya había información. Además, la lucha nordagana. Eso no lo mencioné aquí en la presentación, pero la lucha nordagana nos da a pie a que eso es lo más urgente ahorita, que tenga su impacto en el pueblo, en la comarca y en la sociedad, que vea que el territorio Cuna no solamente llegaba hasta Punta San Blas, como dicen los vagas, sino llegaba más allá. Por eso lo decía en el libro lo mencioné hoy, que Punta Escribano, Escarban, y los cultivos llegaban hasta el río Chagres. Por eso ahí ese era el interés de decir más urgente el siglo XIX. Ya el siglo colonial, ya, está en otro proceso ya. Hablemos un poco, Bernal, sobre el tema de que hoy en día, hoy desde que estamos acá, he estado indagando, ¿no? Que si ha habido un a esta feria de libros sobre los temas indígenas. O sea, anteriormente no había escuchado tanto conversatorios, actividades dentro de feria.
tú como historiador, escritor, de todo eso, que has participado en procesos antes, no solamente mismo ferias, sino de otras instancias, ¿qué te parece esto de involucrar tanto el tema indígena en ese espacio? Podemos decir ahorita que sí, ahora es muy interesante porque se conoce la voz de los pueblos milenarios, se conoce ya su historia, su cultura, que está ahí, pero no se conoce. Entonces creo que la feria ha servido como un llamado a atención, porque están pasando hechos actuales dentro de la sociedad panameña, en la cual, un ejemplo rapidito de Nordagana, que está tocando la puerta al gobierno panameño, y hay otros gobiernos. Entonces sí ha habido otras actividades, pero ahora que se reconozca y también los movimientos del 9 de agosto, la cual el pueblo cuna ha encabezado y ahora los demás pueblos están también motivando, veo que están tomando esa fuerza. Es el interés del no indígena y también de los gobiernos que se reconozca. Y yo creo que la feria ha sido una primera vez, pero ha habido otras actividades que se han hecho, pero solamente se ha enfocado el 9 de agosto, 9 de agosto, la cuna ya no lo ha hecho, pero yo creo que ahora este año se ha tomado mayor fuerza, creo, y la feria ha sido un esfuerzo, pero faltan más escritores, llámese poetas, escritores, autores, necesita más. No solamente cuna, sino que de los demás pueblos. Hablando de eso, ¿no? También estamos indagando, ¿no? De que he visto poco participación de escritores de otros pueblos. He visto más cunas con sus libros, con sus poesías, con sus cuentos, pero otros pueblos he visto mínima participación en estos procesos, ¿no? ¿Por qué tú crees que ha sido ese proceso, tú como historiador, como escritor y todo eso? ¿Cuál tú crees que pudiera ser el obstáculo sobre eso, ¿no? De la poca libros que hayan hecho los otros pueblos en este ámbito de la literatura. Sí hay gente que escribe, pero ¿cuál es el problema? El apoyo económico de cómo te publicar. En Panamá es costoso publicar. A menos que tenga un padrino o una madrina que te apoye para publicar, llámase un cuento, pero sí hay gente que publica. Entonces yo estaba buscando la manera de cómo se publique eso. Yo conozco gente Nobel, gente de los nazos. Me dice, profe, ahí está, pero ¿cómo? Que vamos a ver cómo se puede hacer. La universidad, a través de nosotros, la OPINUC, ha apoyado, hasta el Congreso le apoyó en la publicación que ya tiene el Congreso, la de los Héroes Anónimos. Y también podemos decir, para publicar, si no hay apoyo, tienen que hacer de tu bolsillo. Por ejemplo, esta publicación ha sido por mi plata, bueno, y no he tenido apoyo de nadie, ni del Congreso, ni de nadie. Entonces, por eso un costo tiene. Entonces, yo creo que hay que buscar esa hermandad, esa unidad de cómo. También el gobierno no ha podido, pero creo que hay gente que están interesados, Ajá. Porque seguro que historias, cuentos nuestros, ese sí hay por doquier. Ya el tema es de que salgan los libros, ¿no? Entonces el tema económico que cuesta, ¿no? Ahora, en los últimos años tuyos, un libro indígena, escrito por un escritor indígena que te haya gustado, que puedas recomendar. A nivel internacional, Donde sea bueno, en Bolivia está este hermano, ya sabes. Quique. No, en Bolivia, depende de la temática, yo digo. Okay. De la temática, una temática en la cual impacta a la sociedad, un impacto internacional. El hermano digo, que ha estado en España, en Bolivia, ¿no? Bautista, si no me equivoco. Ha sido interesante que ha publicado. Como digo, hay otro. Por ejemplo, ¿Y aquí en Panamá? Aquí en Panamá no hemos escuchado, no hemos visto todavía el libro de Quique Garrido. Mira que hoy casualmente acabo de ver 3 libros de él, ya, pero no sabía que él estaba tanto en ese mundo de escribir. Escribe, pero no sé, O sea, viralizado. Ajá. esa historia o esos libros, pero sí, por eso digo, hay. Entonces, me imagino que también lo ha publicado por su cuenta, me imagino. Ok.
Hablemos un poco de tu libro, ¿no? Acabas de presentar cuándo estarás en diferentes lugares, ¿no? O para su venta, el libro. ¿Y cuántas páginas son? Bueno, el libro ya está en venta de forma digital, porque creo que ahora con la tecnología hay jóvenes que les gustan leer, que leen todo en celular. También tenemos hermanos con problemas de la visión, que ya me ha pedido que quiere el libro digitalizado y está muy contenta, entonces lo quiere. Y la parte impresa es ya para el fin de mes, ya que tuve un pequeño problema de la impresión, entonces fin de mes se va a presentar a la Universidad de Panamá, que ya aquí vamos a invitar a las autoridades, y eso un costo ahorita, como dije al principio, es un costo económico que ha sido de nuestro bolsillo, de la familia, entonces está un costo de $22, actualmente tanto digitalizado e impreso, ¿no? El libro tiene más de 183 páginas con anexos, mapas y cosas interesantes que no se sabe de la historia, por ejemplo, de los tupos, que de los tupos salieron. Lo que dice los tupos salieron la comisión hasta Bogotá, que de la historia de las cuevas, que va a ser un debate grande. Entonces hay cosas interesantes O sea, que... que ese libro más bien es como que sacarle un poco de la caja de Pandora, ¿no? Para que la gente comience a ver, hay un montón de cosas que hoy en día pudiéramos debatir, ¿no? Hoy en día cuevas, bueno, cuevas, o solamente los historiadores pudieran saber, ¿no? Pero ya con este pedacito de información que nos estás dando, pudiera como que para debatir, pudiera ser esto y esto. Lo poco que he escuchado, ya porque no fue tan de lleno, uno conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que el libro sea leído como es, ¿no? Lo poco que has mencionado, hablas mucho, ¿no? De cómo el tema que tú decías de Chepo, ya de los lugares que hay, del mapa que has presentado, que poca gente tiene acceso a estos mapas, ¿no? Y entonces con ese libro que nos está contando, ¿no? De cómo hace esa, puede que la gente pudiera hacer más preguntas sobre eso. Ese es el tema, entonces, para que salgan más libros. No, de ese libro salen más investigaciones. Ejemplo, cuál fue, por decir la palabra, hoy decimos que coco es otra moneda. Si yo digo que no, ¿cuál fue? Siagua, cacao. Ya los abuelos comercializaban con los piratas ingleses, franceses, el cacao. Vendía en sacos y se hace de trueque. Ahí surge el trueque, ahí surge por decir moneda, el intercambio comercial. En ese día se menciona del Siagua. Y el coco es reciente, ahora lo hacemos con los barcos colombianos, los costeños, ¿no? Entonces eso. Ahí también se dice que no estaban los límites de nosotros, los curas, desde el río Chagres, cultivos. Por ejemplo, cuando mataron el 8 de agosto de 1804, mataron a un cacique, que es el cacique Osaila, que se Mandinga. Ya estamos hablando de Mandillala. De Mandillala, luego cruzaron a Mandevigando. Ahí se menciona. Ejemplo, ¿dónde salió la comisión hacia Bogotá? En Ucuseni. No Ucuseni de Blonchico, sino Ucuseni de al lado de Puturgandí. De Ucusipo. Hoy sería Ucusipo. ¿Cómo salieron? Sí, exactamente, ahí salió. Ese se inundó con mucha agua, con el maremoto. Ahí se menciona también. Y otras cosas que salen. O sea, que son datos que va a investigar. Aquí otros jóvenes que vengan. Ok, qué bueno, don Bernal, ¿no? Necesitamos, así que ya sabes, jóvenes, necesitamos gente que se meta en esto, porque casualmente también preguntaba, ¿no? ¿Qué es tan difícil para un investigador buscar historias nuestras y que nuestras autoridades, como que, no, ¿por qué vas a escribir en eso? O sea, hay esos tipos de obstáculos, así hablando, Bueno, como es, pues. en mi caso, al principio no fue fácil. En el sentido fácil porque como estaba logrado, ahora me estoy un poco aislado, ya sería por el pequeño de trabajo, pero antes usted participaba con el congreso, escuchaba los cantos, yo escuchaba a los Ailas, a los Harriet, yo escuchaba todo eso, era circuit, ¿no? Pero a veces también no fue fácil. Veamos Besapin, Bamba yo, solo la coe. Decían los abuelos, decían eso, ¿no? Y más que era de Narganá, que decían Yandu Narganá, que no existe historia, que la historia de los 6 pueblos no existe, no hay nada de historia, y que no, eso es falso.
ahí se indagó, y por eso me interés de investigar eso y ahora la luz pública. Por ejemplo, para futuro viene la historia de los 6 pueblos, la revolución, que nadie habla de los 6 pueblos. Cómo fue en Tire, con miedo, qué pasó, solo se habla de esto, que pasó ahora recientemente Cartí, con el compañero Atilio. Entonces, esa historia creo que me ha servido, o sea, indagar, investigar, bueno, ahora, y combinar. Lo importante es combinar la realidad versus la parte documental, que es importante porque mayor parte de los wagas dicen, no, eso es una mitología, que eso es una leyenda, que eso no es historia, puro invento, que eso no es documental. Digo que no, eso es falso, porque Tulenega fue la parte de la realidad y ahora con esto se indagó y se fundamenta la parte documental. O sea, lo bonito. Y por último, don Bernal, ¿no? Cuando estabas hablando, ¿no? Pues tuve como que para preguntar ahí, pero ahí a lo menos más personal le pregunto, ¿no? Todos estos documentos que se están escribiendo de diferentes pueblos, ¿por qué es tan difícil que en los libros escolares estén como debe ser y no historias que son escritos por escritores no indígenas, ¿no? Ejemplo, si comenzamos a ver, todavía siguen llamando Bogotá, Chocoes en los libros de historia, en los libros de geografía. Ahorita que tenemos tantos escritores y todo eso, ¿qué falta para que en estos libros o en las universidades, cuando se hable de estos temas, se hable de lo que de la historia nuestra, desde nuestra historia, no desde la historia de los que colonizaron, ¿no? De los que ganaron las guerras? Porque casualmente estos días en TikTok estaba escuchando a una hermana afro que hablaba, las historias son escritas por los que han ganado la historia, la guerra. Y lamentablemente son las que quedan y son las que quedan en las escuelas y todo eso, pero no pocas son escuchados desde otra versión, ¿no? Desde la narrativa nuestra, desde la narrativa oral nuestra, ¿no? ¿Qué falta para que pudiéramos como que resolver ese tema? Bueno, para mí un poquito más agresividad de los congresos. Mayor agresividad, ¿en qué sentido? Agresividad de acercarse a los ministerios, especialmente de educación. Plantear una política de educación bilingüe, una forma, pero que sea un acercamiento que de verdad, que se modifique un decreto. Por ejemplo, todavía en muchos libros se habla de, como dice, por ejemplo, aquí ahorita estuvimos en un salón Chocoe, haciendo uno de los que estaba presente, dice, ¿por qué Chocoe? Eso ya sabemos que es en Veragua, bueno, ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay un poquito de agresividad. Entonces ahí la coordinación entre las dos entidades, tanto el gobierno, el turno, y los congresos. Eso sería una de las formas para plantear una política de verdad. A veces sucede, no, planteamos una política muy pasiva. Creo que los congresos deben también una participación de lo que hace que lo hacen. Lo que hace que lo hacen más las comunidades hablan de la historia, pero tenemos que plantear, hasta los mismos congresos, plantear una política de publicar pues, cosas de nosotros, nuestra historia. Así la historia llega a las escuelas y también depende también de las direcciones. Las direcciones hablar eso, ¿no? Cómo combinar eso. Y ahora, ¿qué papel tiene todos los historiadores a nivel nacional en esto? Que salió tal libro, es validado por todos los historiadores y debería estamparse en los libros, ¿no? ¿Hay una parte académica donde validan qué va en los libros, tú que estás en ese mundo, ¿no? de literatura? ¿Existe o es el Ministerio de Educación con sus técnicos son las que dicen, eso es lo que va y listo? O cada vez que van investigando cosas, ¿cómo se maneja ese mundo? Anteriormente se decía la Academia Panameña de la Historia, en la cual yo me acuerdo Rubén Pérez Cantule era parte de la comisión, de esa comisión Cula, historiador, don Rubén Pérez Cantule, padre, no hijo, es padre, y ahora ya ha desaparecido. Ahora se encarga del ministerio. Por eso yo insisto que el Congreso debe insistir. Ahora, dentro de la parte académica de historiadores, existe Instituto de Historia. Creo que ahora la participación de nosotros está del sistema a nivel superior. Vamos a trabajar y estamos insertando. Por ejemplo, este año va a salir un libro que se llama 3.000 preguntas de la historia de Panamá. Ahí yo estoy participando y ahí yo voy a colocar dentro de la historia de Tulenega, la historia de Iguazú Libre, la historia de la Revolución, que
los historiadores no indígenas no hacen mención, lo hacen mención de otra forma. Ahí estamos incidiendo, pero uno solo no puede. Entonces, digamos que mayor participación. Por eso la juventud ahí está presente. Sí, estamos trabajando en eso. Ok, muchas gracias, don Bernal. Gracias por ese tiempo que nos brinda. Es más, creo que vamos a tener uno pendiente para grabar ya un podcast, el tema más personal. Ya tengo que leer primero el libro para indagar más, ¿no? No, para el libro impreso va a ser en la universidad. Ok, ajá, entonces por ahí vamos a comprar el libro digitalizado para yo leer y conocer y así tener una conversación amena de lo que está escrito, ¿no? Así que gracias, don Bernal, y por ese aporte que da a nuestra cultura y nuestros pueblos. Como la nueva,